Era una emboscada. Desde el borde del bosque, al otro lado del Danubio congelado, oleadas de jinetes sármatas galoparon como una tormenta hacia los legionarios romanos. Los bárbaros atacaron de frente con la fuerza de un río desbordado, mientras otros se separaban en una clásica maniobra de pinza, rodeando a los romanos atrapados en medio del río helado. Marco, firme junto a sus generales, observaba en silencio. Los saqueadores sármatas cruzaban regularmente el río para asolar los asentamientos de Panonia. Esta vez, los romanos intentaban atraparlos mientras regresaban con su botín, pero habían caído en una trampa cuidadosamente preparada. Cuando los legionarios reconocieron la emboscada, reaccionaron con disciplina impecable. Adoptaron la formación defensiva del cuadrado hueco, un muro impenetrable de escudos que protegía a los oficiales y a las tropas ligeras en el interior. Pero los sármatas conocían esta táctica. Habían elegido el río congelado como campo de batalla, porque sus caballos estaban entrenados para moverse con agilidad sobre el hielo, mientras que los romanos, poco acostumbrados a este terreno, podrían resbalar y ser desbordados. Los sármatas eran un enemigo temible y enigmático, una coalición de tribus nómadas liderada por el rey Vanadaspo, gobernante de los belicosos yácigos. Estos guerreros altos y musculosos, de ojos azules y cabello rojizo o rubio, vestían armaduras de escamas hechas de pezuñas que evocaban la piel de serpientes o dragones. Sus cascos imponentes y sus largas lanzas con puntas de hueso los hacían parecer figuras de pesadillas. Pero lo que más sorprendía a los romanos era descubrir, al retirar los cascos de los caídos, que muchos de estos fieros guerreros eran mujeres. El espectáculo de cientos, quizás miles, de jinetes cruzando el Danubio congelado debía ser aterrador. Sin embargo, Marco, entrenado en los preceptos estoicos, permanecía imperturbable. Observaba cómo la primera oleada de lanzas chocaba contra los escudos romanos sin causar daño. Su general y yerno, Claudio Pompeyano, le sonrió. El plan estaba funcionando. Los legionarios habían aprendido un nuevo truco. Los soldados del interior del cuadrado usaban sus escudos como anclajes sobre el hielo, mientras los del exterior estabilizaban sus posiciones apoyando los pies contra ellos. La formación se mantuvo firme, frustrando los ataques sármatas. Entonces, llegó el contragolpe. Desde el interior del cuadrado, los hostigadores romanos emergieron con precisión letal, agarrando las bridas de los caballos enemigos y provocando que resbalaran. Los jinetes caían al suelo, vulnerables al golpe de las lanzas romanas. El hielo pronto quedó teñido de sangre, y los sármatas, incapaces de mantener el equilibrio, se vieron atrapados en un caos absoluto. Los legionarios, entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, llevaron la ventaja. Si un soldado romano era derribado, utilizaba su posición para jalar a su agresor y voltearlo, cambiando las tornas en un instante. Los sármatas, desconcertados por estas tácticas disciplinadas, no pudieron mantener su resistencia. La emboscada había sido revertida. Marco y sus tropas infligieron una derrota decisiva al rey Vanadaspo. Después de meses de reveses, la guerra comenzaba a inclinarse a favor de Roma. La estrategia romana, basada en una disciplina férrea y meses de entrenamiento secreto durante el invierno, había funcionado. Contra todo pronóstico, habían enfrentado el caos con temple y preparación, demostrando que la victoria era posible incluso en las condiciones más adversas. Aquella jornada en el Danubio no solo consolidó una victoria militar, sino que mostró el poder de la estrategia y la fortaleza ante un enemigo aparentemente imbatible. Epicteto enseñaba a sus alumnos que la filosofía estoica era como el caduceo, la vara mágica de Hermes. Con su toque podía convertir cualquier infortunio en algo bueno. Marco Aurelio había internalizado profundamente esta enseñanza. Los estoicos practicaban un entrenamiento mental diario que consistía en imaginar con calma diversos infortunios, como una especie de ensayo emocional para afrontar los peores escenarios con serenidad. Este ejercicio no solo fortalecía su temple, sino que les ayudaba a transformar las adversidades en oportunidades, un principio que Marco llevaría al extremo en su vida personal y como líder. Un ejemplo brillante fue la batalla contra los sármatas en el Danubio. Lo que parecía una catástrofe militar para los romanos se convirtió, gracias a su preparación y perspectiva, en una trampa mortal para sus enemigos. Para los estoicos, los obstáculos no eran barreras, sino el camino mismo hacia el progreso. Este enfoque les permitía enfrentar los desafíos con creatividad y valentía.
Después de todo, como decían los poetas romanos, la fortuna favorece a los audaces. Cuando el destino golpeó con fuerza, Marco no se doblegó. La muerte repentina de Lucio Vero en el año 169 después de Cristo lo dejó como único comandante de las tropas romanas en la frontera del Danubio, en medio de la Primera Guerra Marcomana. Sin experiencia militar previa, se encontró al mando del ejército más grande jamás reunido en una frontera romana. 140.000 hombres esperaban sus órdenes, y la presión debía ser monumental. Sin embargo, en lugar de rendirse al miedo, Marco abrazó el desafío como una oportunidad para reforzar su resolución estoica. En esos días oscuros, Panonia estaba completamente invadida por un ejército liderado por Valomar, el joven rey de los marcomanos, quien había formado una poderosa coalición de tribus, incluidos los temidos cuados. La derrota romana en la batalla de Carnuntum había sido devastadora, con 20.000 hombres muertos en un solo día. Pero Marco no se dejó intimidar. En sus meditaciones, escribe desde el frente, describiendo con crudeza las escenas de batalla, extremidades cercenadas esparcidas por el campo, un recordatorio brutal de los horrores de la guerra. A pesar de todo, nunca menciona sentirse ansioso o derrotado. Al contrario, usó cada experiencia para profundizar en su práctica filosófica y fortalecer su carácter. Su transformación estoica se aceleró tras la muerte de su maestro Junio Rústico. Al principio, Marco trabajaba sin descanso, quemando velas hasta altas horas de la noche, pero con el tiempo se convirtió en un líder más sereno y seguro. Cuando llegó a Carnuntum, era físicamente frágil y novato en asuntos militares. Su crítico más mordaz, Avidio Casio, lo ridiculizó llamándolo una anciana filósofa. Sin embargo, los años de guerra contra los marcomanos, cuados y sármatas moldearon a Marco en un comandante endurecido. 7 años después, sus tropas lo veneraban como un líder sabio y valiente, totalmente comprometido con su causa. El respeto de sus soldados no solo se basaba en su liderazgo, sino también en los milagros que creían haber presenciado bajo su mando. En el año 174 después de Cristo, el llamado Milagro del Trueno ocurrió cuando un relámpago, supuestamente invocado por las plegarias de Marco, destruyó una máquina de asedio enemiga. Poco después se dio el Milagro de la Lluvia. Un destacamento romano, rodeado y sediento, sobrevivió gracias a una tormenta que, según la leyenda, Marco provocó rezando con una mano que nunca había tomado una vida. Aunque Marco era un estoico y no supersticioso, sus tropas estaban convencidas de que los dioses lo protegían. Esta fe alimentó una lealtad feroz hacia él. Cuando Marco murió, sus soldados lloraron con desconsuelo, no solo por perder a un emperador, sino al hombre que había transformado los horrores de la guerra en lecciones de virtud y fortaleza. Su vida y legado siguen siendo un ejemplo eterno de cómo enfrentar la adversidad con sabiduría y coraje. Entonces, ¿cómo logró Marco Aurelio superar su falta total de experiencia y convertirse en un líder militar exitoso? ¿Cómo mantuvo la calma frente a probabilidades inciertas y enemigos formidables? Una de las técnicas estoicas clave que empleó fue actuar con una cláusula de reserva, un concepto que menciona al menos 5 veces en Meditaciones. Este término, heredado de los primeros estoicos y perfeccionado por Marco a través de su lectura de los discursos de Epicteto, consiste en realizar cualquier acción aceptando que el desenlace no está del todo bajo nuestro control. La idea es simple, pero poderosa. Actuar con la conciencia de que las expectativas sobre el resultado deben reservarse únicamente para lo que está dentro de nuestra esfera de influencia. Esto se traduce en frases como, si el destino lo permite, si Dios quiere, o si nada me lo impide. Así, perseguimos un objetivo externo sabiendo que el resultado no depende completamente de nosotros. Es la esencia del dicho, haz lo que debas, deja que ocurra lo que pueda. Cicerón, en su diálogo de Finibus, usa la imagen de un arquero estoico para ilustrar este principio. La verdadera meta del arquero no es dar en el blanco, sino disparar su flecha con la mayor habilidad posible, porque solo puede controlar el acto de apuntar, no el vuelo de la flecha. Si el objetivo, digamos, un animal durante la caza, se mueve inesperadamente, el arquero no se frustra, hace lo mejor que puede y acepta el resultado con serenidad. Quizá Marco pensaba en esta metáfora cuando recordaba las cacerías de su juventud. Para los estoicos, la virtud radica en esforzarse al máximo y no molestarse si al final se vuelve a casa con las manos vacías.
Para Marco, la virtud interna, vivir con sabiduría y justicia, era su verdadero objetivo, mientras que el bien común de la humanidad constituía su meta externa preferida. Aunque el desenlace final pudiera ser indiferente para un estoico, perseguir el bien común era en sí mismo un acto de justicia. Así, Marco entendió que el éxito o el fracaso en beneficiar a otros no definía su virtud. Lo importante eran sus intenciones y la sinceridad de sus esfuerzos. Este enfoque le permitía buscar resultados justos sin caer en la trampa de obsesionarse con ellos. Mientras otras filosofías aconsejaban evitar el estrés de la vida pública para preservar la tranquilidad, los estoicos, liderados por Crisipo, creían que el sabio debía participar en la política siempre que no hubiera impedimentos. Este principio guiaba a Marco mientras lideraba las legiones en el norte. Es probable que, al enfrentarse a los marcomanos, se dijera: reprimiré a los enemigos y protegeré Roma si el destino lo permite. La práctica de la cláusula de reserva trascendió culturas. Los cristianos la adoptaron como Deo volente, si Dios quiere, y los musulmanes la expresan como Inshallah. Incluso el Nuevo Testamento recoge este espíritu. Deberíais decir: si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto y aquello. Marco podría haber dicho lo mismo, refiriéndose al Zeus estoico. Esta filosofía nos recuerda que nada en la vida es seguro y que solo controlamos nuestra propia voluntad. Aceptar esto nos libera de la frustración y la ansiedad, al enfocarnos en lo que realmente importa, nuestras acciones presentes. Marco comparaba esta actitud con un fuego abrasador que consume todo lo que se le arroja. De igual manera, la mente del sabio, al actuar con una cláusula de reserva, se adapta a cualquier circunstancia. Si triunfa, lo aprovecha. Si falla, encuentra en ello una oportunidad para crecer. Para Marco, incluso los obstáculos externos eran una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia o la tolerancia. Este enfoque lo protegía de la ansiedad, ya que evitaba desear lo que estaba fuera de su alcance. De hecho, Marco afirmaba que actuar sin una cláusula de reserva convierte cualquier fracaso en una fuente de sufrimiento. En cambio, aceptar que el desenlace estaba más allá de nuestro control nos libera de frustraciones. Así, la mente permanece serena, como una esfera perfecta descrita por Empédocles, que no puede ser dañada por el fuego ni el acero. Horacio también usó esta metáfora para describir al sabio estoico, un hombre completo en sí mismo, tranquilo, inquebrantable ante la pobreza, las cadenas o la muerte. Una figura que, cuando la fortuna intenta golpearla, solo logra dañarse a sí misma. En última instancia, Marco Aurelio demostró que adoptar esta actitud filosófica hacia la vida nos permite actuar con determinación, sin perturbarnos por lo que no podemos controlar. Resignarse a lo que ocurra y mantener la serenidad pase lo que pase es quizás la mayor lección que nos dejó su ejemplo. Si cada acción debe realizarse con la cláusula de reserva, aceptando que podemos fracasar, el siguiente paso lógico es prepararnos para los contratiempos, imaginando, pacientemente, cada tipo de infortunio importante como si ya nos estuviera ocurriendo. Los estoicos perfeccionaron esta estrategia, visualizando escenarios como el exilio, la pobreza, la enfermedad o incluso su propia muerte. Esta práctica no era solo un ejercicio filosófico. Hoy podríamos llamarla inoculación de estrés, un término de la psicología conductual que describe cómo exponernos a pequeñas dosis de estrés nos ayuda a desarrollar resiliencia emocional. Es como vacunarnos contra el virus de la preocupación. Séneca la llamaba praemeditatio malorum, o premeditación de la adversidad. Marco Aurelio describe su propia versión de este ejercicio en Meditaciones como parte de su rutina matutina. Antes de enfrentar el día, se preparaba mentalmente para los obstáculos que seguramente aparecerían, anticipando incluso los comportamientos más difíciles de las personas con las que tendría que tratar. Por la mañana, dite a ti mismo: hoy me encontraré con los ocupados, los ingratos, los arrogantes, los mentirosos, los envidiosos y los insociables. Este hábito no era mera teoría. Marco estaba rodeado de enemigos en el Senado, enfrentaba la oposición a su política militar y más tarde lidió con una guerra civil. Además, en medio de las guerras marcomanas, la traición se convirtió en un elemento central. Valomar, rey de los marcomanos, había sido un aliado bajo dominio romano, pero conspiró durante años hasta lanzar un ataque sorpresa en Italia, aprovechando la debilidad causada por la peste antonina.
Este golpe llevó la guerra hasta las puertas de Roma y provocó pánico en todo el imperio. Sin embargo, Marco respondió con serenidad, utilizando ejercicios estoicos como la premeditación de la adversidad para mantener la calma y tomar decisiones efectivas, incluso en momentos que habrían paralizado a otros. La premeditatio malorum no solo es útil para manejar la ira o las emociones negativas, sino especialmente eficaz contra el miedo y la ansiedad. Según los estoicos, el miedo es simplemente la expectativa de que algo malo ocurrirá. Una definición que se alinea perfectamente con la perspectiva moderna de Aaron T. Beck, fundador de la terapia cognitiva. Como el miedo está enfocado en el futuro, lo combatimos mejor enfrentando directamente nuestros pensamientos sobre ese futuro incierto. Al practicar esta premeditación, cultivamos una resiliencia que nos permite soportar situaciones estresantes sin sucumbir a ellas. Un ejemplo clásico de esta idea aparece en la fábula de Esopo, el jabalí y el zorro. Un día, el zorro observó a un jabalí afilando sus colmillos contra el tronco de un árbol y, divertido, se burló de él. ¿Para qué los afilas, tonto? No hay nadie contra quien pelear. Con una sonrisa, el jabalí respondió: es cierto, pero si escucho que los cazadores se acercan, ya será demasiado tarde para prepararme. La moraleja es clara. Debemos afilarnos en tiempos de paz si queremos estar listos para la adversidad. De manera similar, los estoicos usaban momentos tranquilos para prepararse, fortaleciendo su mente como un soldado afila su espada, listos para enfrentar cualquier crisis con ecuanimidad. Este enfoque no solo los hacía más resistentes, sino que los ayudaba a mantener la calma frente a desafíos que habrían derrumbado a otros. Para Marco, estas prácticas no eran simples ejercicios filosóficos, sino herramientas esenciales para liderar y sobrevivir en un mundo lleno de incertidumbre. No siempre sabemos qué retos específicos enfrentaremos en la vida, pero eso no significa que no podamos prepararnos. Los estoicos entendían esto perfectamente y desarrollaron una estrategia brillante para fortalecer la resiliencia emocional: la premeditación de la adversidad. Esta técnica consistía en imaginar con regularidad eventos catastróficos, como la pérdida de un empleo, una enfermedad o cualquier situación temida, con el fin de habituarnos emocionalmente a ellos. Aunque pueda sonar simple, su eficacia ha sido validada por la psicología moderna. Uno de los principios más sólidos en la investigación de la psicoterapia es que la ansiedad tiende a disminuir de forma natural cuando nos exponemos de manera controlada a las situaciones que tememos. Este enfoque, conocido como terapia de exposición, ha sido fundamental en los tratamientos de fobias desde los años 50. Y también se aplica a trastornos más complejos como el estrés postraumático o el trastorno obsesivo-compulsivo. Para entender cómo funciona, imagina a alguien con una fobia severa a los gatos. Si colocamos a esta persona en un cuarto con gatos, su ritmo cardíaco se disparará al principio. Sin embargo, si se queda en ese cuarto sin hacer nada más que esperar, su ansiedad disminuirá con el tiempo. Quizá en 5 minutos o tal vez en media hora. Si repite este ejercicio durante varios días, el miedo a los gatos irá desapareciendo gradualmente hasta que pueda estar cerca de ellos sin sentir ansiedad. Es como si su sistema emocional se acostumbrara a la presencia de los gatos, logrando lo que los terapeutas llaman habituación. Esta idea no es nueva, de hecho, se encuentra en las fábulas de Esopo. En El zorro y el león, un zorro que nunca había visto a un león quedó aterrorizado al encontrarse con uno. El primer día lo observó desde lejos y huyó. Al siguiente, se atrevió a acercarse un poco más, escondiéndose detrás de unos matorrales. Al tercer día, tuvo el valor de acercarse, saludar al león y, sorprendentemente, ambos se hicieron amigos. La moraleja es clara: la familiaridad reduce la ansiedad. A medida que enfrentamos algo temido repetidamente, nuestro miedo se transforma en indiferencia. Los estoicos llevaron este principio más allá al practicar la exposición no solo a situaciones reales, sino también a escenarios imaginados, una técnica que en psicología se conoce como exposición in vitro. Marco Aurelio, por ejemplo, recomendaba visualizar eventos catastróficos como si fueran una película corta, con un inicio, un desarrollo y un final. Por ejemplo, alguien ansioso por perder su empleo podría imaginarse recibiendo la noticia, vaciando su escritorio y enfrentando las consecuencias una y otra vez, hasta que la ansiedad asociada a esa idea se reduzca significativamente.
La clave para que esta técnica funcione está en la paciencia. Si interrumpimos el ejercicio antes de que la ansiedad disminuya de forma notable, podemos reforzar el miedo en lugar de mitigarlo. Por eso, es crucial esperar el tiempo suficiente para que nuestras emociones se adapten. Los terapeutas suelen pedir a los pacientes que califiquen su nivel de ansiedad en una escala de 0 a 10 al inicio de la visualización y que actualicen esa calificación conforme avanza el ejercicio. El objetivo es reducir la ansiedad al menos a la mitad antes de dar por terminado el proceso. Sin embargo, esta práctica debe abordarse con cuidado, especialmente por personas con problemas de salud mental o que sean emocionalmente vulnerables, como aquellas propensas a ataques de pánico. No es recomendable intentar enfrentar recuerdos traumáticos intensos sin la guía de un profesional. Dicho esto, la mayoría de las personas pueden usar esta técnica para enfrentar temores comunes de forma segura y efectiva. En esencia, los estoicos estaban adelantados a su tiempo, empleando una forma rudimentaria de terapia cognitiva conductual más de 2000 años antes de que fuera formalmente reconocida. Su enfoque nos enseña que, aunque no podamos controlar lo que sucede en la vida, sí podemos entrenar nuestra mente para responder con calma y resiliencia ante lo inesperado. La habituación emocional es solo el comienzo de los fascinantes procesos psicológicos que se activan durante una exposición imaginal, como la premeditación de la adversidad. Cuando imaginamos de manera paciente y repetida situaciones estresantes, podemos desencadenar una variedad de cambios emocionales y cognitivos que resultan profundamente beneficiosos. Los pacientes que practican este tipo de ejercicios suelen experimentar una o más de las siguientes transformaciones. Primero, está la habituación emocional, donde la ansiedad y otras emociones intensas pierden fuerza de manera natural con el tiempo. Es como si al enfrentarnos repetidamente al miedo en nuestra mente, este comenzara a desvanecerse. Pero no termina ahí. Surge también la aceptación emocional, un estado donde dejamos de luchar contra emociones desagradables como el dolor o la ansiedad, logrando verlas con mayor indiferencia. Paradójicamente, aceptar estas emociones reduce significativamente el sufrimiento que causan. Luego, viene el distanciamiento cognitivo, una habilidad poderosa que nos permite observar pensamientos desde la distancia. Aquí aprendemos una verdad clave. No son los eventos en sí lo que nos perturba, sino nuestros juicios sobre ellos. Este cambio suele ir de la mano con la descatastrofización, un proceso en el que dejamos de ver los problemas como el fin del mundo. Pasamos de pensar ¿qué haré si esto ocurre? A un más liberador ¿y qué si pasa? No sería el apocalipsis. Mientras tanto, también entra en juego el análisis de la realidad, donde cuestionamos nuestras suposiciones y volvemos nuestras creencias más realistas. Por ejemplo, esa creencia catastrófica de que lo peor siempre sucederá comienza a parecer menos probable. En otros casos, la exposición imaginal conduce a la resolución de problemas. Al revisar mentalmente un evento una y otra vez, encontramos ideas creativas para manejarlo. Un ejemplo intrigante es el relato de Marco Aurelio sobre sus generales, quienes deliberadamente condujeron a sus tropas hacia una emboscada para luego convertir la trampa en una ventaja estratégica. Otro cambio importante es el ensayo conductual, donde practicamos en nuestra mente cómo responder con habilidad ante situaciones desafiantes. Por ejemplo, podríamos imaginar formas asertivas de lidiar con una crítica injusta hasta sentirnos lo suficientemente seguros como para enfrentarlo en la vida real. A veces, este ensayo toma la forma de modelado. Imaginamos cómo actuaría alguien que admiramos y luego nos visualizamos haciendo algo similar. Informar a las personas sobre estos posibles beneficios resulta increíblemente útil. Saber que otros han experimentado estos cambios hace que los procesos sean más evidentes y, por lo tanto, más probables de ocurrir espontáneamente. Además, es posible fomentar deliberadamente estos cambios utilizando técnicas específicas. Los estoicos, por ejemplo, no solo practicaban la premeditación de la adversidad, sino que también empleaban ejercicios repetidos que hoy se asemejan al distanciamiento cognitivo y la descatastrofización, pilares fundamentales de la psicoterapia moderna. Estos ejercicios no solo nos preparan para la adversidad,
sino que también nos ayudan a enfrentar las preocupaciones y la ansiedad con una mente más clara y equilibrada. La práctica constante nos da herramientas para afrontar mejor los retos de la vida y convertir los pensamientos estresantes en oportunidades para crecer. Aunque Marco Aurelio no habla explícitamente sobre la ansiedad en Meditaciones, sus reflexiones ofrecen valiosas pistas sobre cómo el estoicismo puede ayudar a afrontarla. Durante los primeros años de su reinado, tras la muerte de Antonino, Marco buscaba alivio de las preocupaciones de la guerra y la administración imperial, retirándose a villas vacacionales en Italia. En sus cartas a Frontón se debate entre su deber de atender los asuntos del Estado y la recomendación de sus amigos de tomarse un respiro por el bien de su salud. Sin embargo, años después, durante las guerras marcomanas, aquellos retiros placenteros quedaron en el pasado. Lejos de Roma y atrapado en los fríos campos de batalla, Marco recordaba con nostalgia lugares como la villa familiar en Lorium, donde había pasado gran parte de su juventud. Como muchos, deseaba escapar de las tensiones de la vida y refugiarse en la tranquilidad de la campiña, la costa o las montañas. Pero con el tiempo, comprendió que ese anhelo de escape no era más que un signo de dependencia emocional. Para un estoico, el deseo de huir de los problemas no es una solución, sino un síntoma de una mente que aún no ha aprendido a encontrar paz en sí misma. Marco desarrolló la idea de que la verdadera paz no proviene del entorno, por hermoso que sea, sino de la calidad de nuestros pensamientos. Aprendió a construir lo que llamaba su ciudadela interior, un refugio mental al que podía retirarse incluso en medio del caos, ya fuera en el Senado o en el fragor de la batalla. No necesitaba un escape físico, porque había cultivado la resiliencia necesaria para mantener la compostura donde quiera que estuviera. Frecuentemente, Marco utiliza la metáfora de un retiro en la montaña. Reflexiona que la vida es breve y, por tanto, debemos aprender a vivir como si estuviéramos en la cima de una montaña, independientemente de las circunstancias. Cambiar de lugar no resuelve nuestros problemas, porque lo que nos afecta no es el lugar, sino cómo elegimos interpretar lo que nos rodea. Para el estoico, la satisfacción y la alegría no dependen de lo externo, sino del orden de sus propios pensamientos. Marco sugiere que, en lugar de buscar un refugio físico, debemos retirarnos a nuestra facultad de razonamiento, purificando nuestra mente de los apegos y elevándonos por encima de los eventos externos. Para lograrlo, propone reflexionar sobre dos principios fundamentales. 1. La impermanencia de todas las cosas. Todo lo que vemos cambia y desaparecerá con el tiempo, como un río cuyas aguas fluyen sin cesar. Contemplar esta impermanencia nos ayuda a desprendernos de lo efímero. 2. El poder de nuestra mente sobre nuestras emociones. Las cosas externas no tienen control sobre nuestra alma. Lo que nos perturba son nuestros juicios sobre ellas. Separar nuestros valores de los eventos externos mediante el distanciamiento cognitivo nos permite recuperar la calma. Así, Marco concluye que la paz mental es posible incluso en los momentos más caóticos, como Sócrates lo demostró en el campo de batalla. Todo se reduce a un principio esencial que él resume en 6 palabras griegas. El universo es cambio, la vida, opinión. En esta sencilla frase, Marco encapsula la sabiduría estoica. El cambio es inevitable, pero nuestra perspectiva define nuestra experiencia. Estamos familiarizados con una de las herramientas más valiosas para mantener la calma, el distanciamiento cognitivo. Este método puede aplicarse tanto a situaciones reales como a ejercicios de premeditación, esas visualizaciones controladas que nos ayudan a enfrentar adversidades imaginarias. Sabemos que la ansiedad tiende a disminuir naturalmente con la exposición repetida, algo que los estoicos probablemente observaron en sus prácticas. Sin embargo, su objetivo no era solo calmar emociones, sino transformar nuestras opiniones sobre los eventos externos. El distanciamiento cognitivo es quizás la clave más poderosa del manejo estoico de la ansiedad. Como decía Marco Aurelio, la vida es opinión. Nuestras emociones están moldeadas por los juicios de valor que proyectamos sobre los acontecimientos. Cuando recordamos que somos nosotros quienes dotamos de significado a las circunstancias, podemos tomar distancia, reevaluar y recuperar la serenidad. Descatastrofización y contemplación de la impermanencia. La segunda técnica estoica fundamental es la descatastrofización,
Un enfoque para reducir la percepción de gravedad de una situación que inicialmente vemos como el fin del mundo. Esta herramienta se puede emplear tanto en escenarios reales como imaginados durante la premeditación de la adversidad. Imagina, por ejemplo, que estás aterrado por la posibilidad de fallar en un examen importante. En tu mente, el fracaso se magnifica hasta parecer una catástrofe insuperable. Descatastrofizar implica detenerte, analizar la situación y reducirla a proporciones más manejables. Este cambio de perspectiva no solo disminuye la ansiedad, sino que también te da claridad para encontrar soluciones. ¿Y cómo se hace esto? Una técnica eficaz es visualizar el peor escenario posible, pero describiéndolo con objetividad. Por ejemplo, si tienes miedo de perder tu trabajo, escribe los detalles, cómo te informan, cuáles son las consecuencias inmediatas y qué pasos podrías tomar después. Evita lenguaje emotivo como es el fin del mundo o juicios subjetivos como esto es injusto. Al ceñirte a los hechos, eliminas dramatismos y reduces el peso emocional. Además, preguntarte ¿y después qué? Es una estrategia poderosa. ¿Qué sucede después del peor momento? Quizás las primeras semanas sean difíciles, pero con el tiempo encontrarías otra oportunidad y tu vida continuaría. Este ejercicio de proyectar más allá de la crisis ayuda a desinflar su impacto emocional. Otra técnica eficaz es el uso de la proyección temporal. Pregúntate, ¿cómo veré esta situación dentro de 10 años? ¿Será igual de importante o parecerá trivial? Si puedes imaginarte restándole importancia en el futuro, ¿por qué no hacerlo ahora? Adoptar esta perspectiva temporal te ayuda a desarrollar una actitud filosófica y menos reactiva frente a la adversidad. En resumen, cambiar la manera en que interpretamos y enfrentamos los contratiempos es esencial. La descatastrofización, junto con el distanciamiento cognitivo, nos enseña que, aunque el mundo a veces parezca caótico, nuestras emociones no están a merced de los eventos, sino de cómo decidimos percibirlos. Y ahí, en ese cambio de enfoque, radica nuestra paz. En las últimas décadas, investigadores y especialistas han profundizado en cómo la preocupación excesiva alimenta la ansiedad. Pero no hablamos de cualquier preocupación, sino de un tipo muy específico. Un estilo de pensamiento ansioso, repetitivo y persistente que sigue el mismo patrón. Todo empieza con una cadena de preguntas del tipo ¿y si? Que se suceden una tras otra. ¿Y si se enojan tanto que me despiden? ¿Y si no consigo otro trabajo? ¿Cómo pagaré la universidad de mis hijos? Estas preguntas, en apariencia imposibles de resolver, crean una reacción en cadena que se perpetúa, aumentando la ansiedad. Lo curioso es que, aunque parece incontrolable, este tipo de preocupación es, en realidad, un proceso consciente y voluntario. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están preocupándose. Lo confunden con resolver problemas, cuando en realidad están dando vueltas en círculos, haciendo que su ansiedad crezca aún más. Este esfuerzo por controlar lo incontrolable, ignorando los aspectos voluntarios de nuestros pensamientos, es un error común en quienes luchan contra la ansiedad. Los estoicos ya habían identificado este fenómeno. Reconocían que nuestras reacciones emocionales iniciales son automáticas y naturales. No tiene sentido reprimirlas. En cambio, proponían dirigir nuestra atención a los pensamientos voluntarios que surgen después, esos que podemos elegir aceptar o ignorar. En el caso de la preocupación, basta con identificarla y, sorprendentemente, decidir dejarla para más tarde. El psicólogo Thomas D. Borkovec llevó esta idea un paso más allá con su técnica de postergación de la preocupación. En un estudio revolucionario, pidió a estudiantes universitarios que, al notar que empezaban a preocuparse, pospusieran esos pensamientos para un momento de preocupación específico más tarde en el día. Con esta simple práctica, lograron reducir el tiempo que pasaban preocupados casi a la mitad, al tiempo que disminuían otros síntomas de ansiedad. Hoy, esta técnica es un pilar en los tratamientos de terapia cognitivo-conductual TCC para el trastorno de ansiedad generalizada, pero también puede aplicarse a preocupaciones cotidianas. El proceso de postergación de la preocupación sigue pasos sencillos pero efectivos. 1. Monitoreo propio. Reconoce las señales tempranas de preocupación, como fruncir el ceño o mover nerviosamente los dedos. Solo ser consciente de estos patrones puede romper el ciclo. 2. Deja que pase el momento. Si no puedes abordar la ansiedad inmediatamente, decide postergarla hasta un momento específico que tú elijas, cuando estés en mejor estado para afrontarla. 3. No reprimas, ignora temporalmente.
En lugar de luchar contra esos pensamientos, diles a ti mismo que los atenderás más tarde. Escribe una breve nota sobre tu preocupación y guárdala en el bolsillo como un recordatorio para después. 4. Regresa al presente. Fija tu atención en lo que ocurre aquí y ahora. Observa los detalles que normalmente pasas por alto: sonidos, texturas, colores. La preocupación se alimenta del futuro, así que recupera tu conexión con el presente. 5. Reevalúa más tarde. Cuando llegue el momento de preocupación, vuelve a ese pensamiento. Si ya no parece importante, deséchalo. Si aún te inquieta, usa técnicas como la visualización del peor escenario posible o la descatastrofización para reducir su impacto. 6. Aplica distanciamiento cognitivo. Recuérdate que lo que te altera no son los eventos, sino tus juicios sobre ellos. Usa frases como: esto no es tan terrible como pienso. Pregúntate: ¿y después qué? O mira la situación desde una perspectiva futura. ¿Importará esto dentro de 10 años? Estas prácticas no son nuevas. Los estoicos ya hablaban de ellas. Proponían prestar atención constante a nuestras impresiones, esos pensamientos automáticos que surgen y buscan atraparnos. Al tratarlas como simples ideas, no como verdades, adquirimos perspectiva y calma. Crisipo, un maestro estoico, decía que con el tiempo la inflamación emocional amaina y con ella vuelve la razón, lista para desenmascarar nuestras pasiones irracionales. Esta filosofía no fue un mero ejercicio intelectual para Marco Aurelio, fue su herramienta para gobernar un imperio en crisis. Durante la Primera Guerra Marcomana, mientras Roma enfrentaba invasiones bárbaras y sus ciudadanos caían en pánico, Marco se mantuvo firme. Con paciencia y estrategia, lideró a sus tropas y negoció la paz, incluso reclutando a antiguos enemigos en las filas romanas. Sin embargo, cuando parecía que el caos había terminado, surgió una nueva amenaza. Un rival reclamaba el trono, lo que auguraba una devastadora guerra civil. Los principios estoicos que Marco había perfeccionado durante años estaban a punto de enfrentar su prueba más dura. Pero si algo nos enseña su ejemplo, es que con claridad, disciplina y la práctica constante de estas técnicas, es posible superar la preocupación y la ansiedad, incluso frente a las mayores adversidades.